Todo el mundo tiene alguna manía. Futbolistas antes de jugar un partido. Algunas personas tocan el avión antes de viajar. Y en Japón la gente también tenemos manías que casi todos hacemos. Pero eso no es malo, ¿no? He encontrado una cosa todo guapa. ¿Qué hace este tío aquí al lado de un templo? Qué manía, con poner cosas de anime en todo, Entras al templo, ¡paf! El Capitán Tsubasa. Pero tú tienes una manía, Aunque yo creo que es algo personal tuyo, no creo que sea algo que lo hagan todos los japoneses. Mira, esa es la manía que yo decía ayer. Lo escribes todo. Escribe lo que compra, lo que cuesta, lo que se ha gastado, cuántos macarrones sobran en el segundo cajón empezando por la izquierda. Lleva una documentación bestial, Qué exagerado. Yo no apunto todo, más o menos que queda dentro del frigo, cuánto hemos gastado para saber, ¿no? Yo creo que eso muchos japoneses lo hacen porque en Japón se vende un cuaderno que se llama kakeibo, eso para administrar su dinero y escribir, puede ahorrar. Todos estos son kakeibo, housekeeping books. Eso es lo que te gusta a ti, Sí, me gusta mucho. Si se vende tanto, significa que a la gente le gusta hacerlo eso, ¿no? No lo sé. Para los niños también se vende un cuaderno que se llama Okozukai-sho, Okozukai-cho, para administrar su dinero. Yo creo que sí, es una manía de muchos japoneses. Pero tú también tienes manía, Cuando tú estás editando o cuando estás en el tele, siempre con el pelo así. Yo no hago eso nunca, Ahora Aren también te está imitando, así hace. Pues de este tipo de patrones de comportamiento queremos hablar hoy. Seguramente, si habéis estado en Japón, ya sea viajando o estáis viviendo aquí, os habréis dado cuenta de que mucha gente comparte costumbres, comparte patrones de comportamiento. No vamos a decir todo el mundo, porque obviamente siempre hay excepciones, pero hay detalles en los que tú te das cuenta y ves que mucha gente los está haciendo. Los está haciendo incluso al mismo tiempo. No vamos a contar las típicas cosas de hacer así cuando sale en la foto, que de eso, por cierto, ya tenemos un vídeo, va a salir por aquí o por aquí, por algún lado sale. O eso de quedarse dormido en el tren, porque al fin y al cabo esas cosas ya creo que todo el mundo las conocéis. Por ejemplo, ¿nunca os habéis fijado en esa armonía, en esa simetría, en esa que hay en el 99% de los coches que están aparcados en Japón? No estamos generalizando ni estamos exagerando, es que fijaos en estos aparcamientos. Todos los coches están con el morro hacia adelante, desde el primero hasta el último, en las dos filas. Ni uno está aparcado atrás. Otro. Y esta es la excepción. Ah, eso yo nunca me he fijado. En España los coches aparcan dos maneras, en fila o aparcar atrás, o depende. Pero yo no puedo aparcar en fila, es que aquí no tengo oportunidad de aparcar así. Yo no puedo aparcar así. Pero nosotros aparcamos el coche en marcha atrás porque después para salir es más fácil y puede ver bien si viene el coche o bici o la gente. Si aparca así y para salir no se ve bien, ¿no? Entonces es peligroso, por eso. Pero algunos aparcamientos escribe, tiene que aparcar de frente porque atrás hay muchas casas y echa humo, no está bien. Aunque la manía para aparcar marcha atrás es tan grave que incluso cuando hay señales está prohibido, Hay coches que lo aparcan así. Vale, a ver esta, a ver qué eres capaz de decirme. Casi todos mis amigos, o bueno, ¿cómo que casi todos? Todos mis amigos, cuando estamos en una conversación y estamos hablando, emiten una serie de expresiones como sí. Pero vamos, que incluso a mí también se me ha pegado. Yo también estoy haciendo ¿o qué digo? ¿Para qué irme tan lejos con mis amigos? Tú también haces un montón de veces lo de ¿Hay algún motivo? Sí, eso los japoneses hacemos para decir que sí estamos escuchando o estamos entendiendo la conversación. Si no hacemos, la persona que está hablando piensa que no estamos escuchando o no entendiendo. En otros países también hace sí, ajá, algo así, ¿no? No está haciendo sí.
No me entiende. ¿Qué me dices de esta? ¿Qué me dices de la gente que le hace foto a la comida antes de comérsela? Mira, mira, eso es todo de comida. Yo sigo en Instagram mucha gente que solo hace la comida. No sé por qué a mí me gusta ver, no sé por qué. Pero los japoneses cuando hacemos la foto de la comida, no es solo comida, ¿eh? Con quién estaba y dónde estaba, eso para tener recuerdo. Y además en Japón, cada estación tiene comida especial. Por ejemplo, si estamos en la primavera, comemos algo de sabor sakura, o en otoño, batatas, castañas. Cada estación cambia el menú, entonces sentimos que si hacemos la comida de ese momento, estamos en la primavera, entonces sentimos nueva estación. Ahora estamos en la época de Anen, entonces tenemos que darle la leche. Y yo hago la foto también. ¿En serio, Yuko? A comer. Ahora yo voy a comer ramen o qué. Qué envidia me da Yuko. Yo voy a comer, itadakimasu. Pero Ernesto no. Y no es broma, ¿eh? Eso, Yuko. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Esa es otra costumbre también muy reconocible en Japón. Si habéis comido alguna vez en un restaurante de ramen o de donburi o lo que sea, seguro que habréis visto a alguien que está comiendo sosteniendo así su plato. ¿Para eso también hay algún motivo o origen? Sí, ¿verdad? Es que los japoneses siempre hemos comido con el plato en la mano, porque antiguamente teníamos una mesa bajita o muy chiquitita. Entonces para comer tenemos que coger el plato en la mano. Si no, parece que estamos comiendo como un perro, así. Se queda bajito. Y ahora ya casi todo el mundo tiene una mesa grande como occidental, pero seguimos teniendo esa costumbre. Pues esa no me la sabía yo, ¿eh? Mira tú. Es que tú te equivocas, ¿eh? Es que realmente para comer arroz tiene que tener en la mano. Si no, es mala educación. Entonces llevo siendo maleducado un montón de años, ¿no? Tu madre no me había dicho nada tampoco, ¿eh? O sea que el secreto está en comer así. ¿Y esto, Yuko? ¿Por qué hay tanta gente que lleva bolso? O sea, tanta gente no. Todo el mundo. Es que de verdad, tú te montas en el tren o sales a la calle y todo el mundo lleva una bolsa, una maleta o un bolso, makuto, independientemente de su sexo, de su edad, de su estrato social, de su planeta. Y esto es algo que de vez en cuando nos habéis escrito por Twitter, gente que ha venido aquí a Japón de viaje y se ha dado cuenta de eso, ¿no? Nos ha dicho que por qué hay tantos hombres en Japón que llevan bolsos de mujer. Porque claro, es que hay países en los que se piensa que solamente las mujeres pueden llevar bolso, ¿no? Pero en Japón es diferente, ¿verdad? ¿Por qué esa costumbre? Mira, por ejemplo. Ellos llevan, ¿eh? Mira, mira. Es que es muy útil, ¿no? Porque si tienes llaves, cartera, todas las cosas dentro del bolso, para salir si coges el bolso y ya está. No necesitas buscarlo todo o no olvidar nada, ¿no? También si compras una bebida no necesitas tener en la mano, ya meter en el bolso y ya está, ¿no? Y algunos tienen toalla para secar las manos y para arreglar el pelo tiene wax. Y la laca también meten en el bolso. Y se dice que en Japón no es tan peligroso como en otros países, entonces no pasa nada llevar bolso y no te quitan. ¿Alguien ha olvidado aquí esto? ¿Alguien se lo ha olvidado? Sí, me sé. Vosotros habéis visto mucha gente está inclinando como Ernesto, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que la gente ve cuando llega al aeropuerto o en las estaciones de tren también. Es un gesto súper común, se hace en un montón de situaciones diferentes, se hace para dar las gracias, para decir hola, para decir adiós, para dar los buenos días, perdón. Para decir perdón, simplemente cuando coincides con alguien de frente, yo qué sé. Es otro comportamiento que lo hace todo el mundo. Guay, ¿por qué? Es que eso lo hacemos desde pequeños. Cuando estamos en el colegio, ya saludar a los profesores si pasan en el pasillo y ya así. Entonces ya es una costumbre, ¿no? Pero dice que el origen antiguamente, ¿no? Dice que para hacer así, como estoy confío en ti, es que si puedes hacer así y la otra persona puede matarlo muy fácil, entonces significa que confío en ti.
Como entregándole así tu cuello, ¿no? Sí, claro. Yo siempre había pensado que hacer así es como una manera de rebajarte ante otra persona que está por encima tuya. En otros países también hacen, ¿no? Por ejemplo. Pero así. en el ballet, ¿no? Simplemente es costumbre. Oye, pues a lo tonto hemos aprendido algunos motivos, ¿no? Razones de por qué los japoneses hacen ciertas manías o costumbres. Yo pensaba que algunas se hacían porque sí, ¿no? ¿Y tú cuándo vas a explicar el origen de así? ¿Por qué hace así? Pues mira, se me ha ocurrido una idea. Si este vídeo llega a 60.000 likes... ¡Qué malo, qué malo, qué malo! 별 말에 전이 마음 바로 지금 내 비가 올라가자